La involución nos agarra donde la evolución nos abandona y nos lleva cuesta abajo hasta depositarnos nada más y nada menos que en el mismísimo basurero del planeta. Millones de humanos ya son miembros del club de la basura, y aunque todavía tienen cuerpo físico, internamente, psicológicamente, ya están metidos en el basurero. Los adeptos de la evolución, esos que pregonan que la evolución los llevará algún día a la perfección psicológica y espiritual, tendrán que salir de su equivocación cuando comiencen a sentir el nauseabundo olor de la posilga donde serán conducidos por la horrorosa ley de la involución. La evolución es un proceso ascendente. El niño nace y evoluciona hasta llegar al estado adulto, hablando biológicamente, cuando ya el cuerpo está completo. Eso es más o menos a los 21 años. Eso es evolución biológica. Lo que los evolucionistas piensan es que la evolución también se procesa en el mundo interior, es decir, en lo psicológico, en lo espiritual, pero eso no acontece. Los seres humanos tienen un ciclo de 108 vidas, más o menos cada 100 años viven una vida. Entonces, cuando concluye ese ciclo de 108 vidas, si la persona no ha hecho nada, si no ha cambiado nada en su nivel de ser, entonces va directo a la muerte segunda. Es decir, lo agarra la involución y lo lleva al basurero, eso que en las religiones llaman el infierno. Ahí van a parar después de las 108 vidas. Nadie va al infierno antes de haber cumplido sus 108 vidas. Las doctrinas budistas dicen que si el ser humano tiene más obras buenas que malas, va al cielo. Si tiene más obras malas que buenas, va al infierno. De modo que el proceso está en marcha desde el momento en que ingresamos a las matrices humanas. Desde ahí comienza a contar. Repito, cada 100 años más o menos viven una vida. Entonces es necesario comprender que los procesos evolutivos nos conducen a cierto punto. Natural es que las personas vivan su ciclo de 108 vidas y bajen al reino mineral, sumergidos. Ahí se establece el proceso de la muerte segunda. Eso quiere decir que se desintegran todos los elementos infrahumanos que la gente carga adentro y se libera lo que hay de inmortal en los seres humanos, que es la esencia, el alma embrionaria. Así es que la muerte segunda es un proceso y dura cientos de años para que el alma pueda liberarse. El alma, después de liberada, comienza un proceso evolutivo que comienza por el reino mineral, pasa al reino vegetal, sigue por el reino animal y vuelve al estado humano. Pero eso no es obligatorio que acontezca. Si optamos nosotros por una muerte voluntaria, que se conoce como muerte mística, eso quiere decir la eliminación voluntaria de los diferentes agregados psicológicos, ira, codicia, lujuria, envidia, pereza,
orgullo, gula, etcétera, etcétera. Si somos capaces de eliminar esos elementos infrahumanos, ya no tenemos que descender al reino mineral. Entonces, después de haber pasado por esa muerte, viene entonces la resurrección del alma, no del cuerpo, sino del alma. El único que vivió la resurrección del cuerpo fue Jesucristo y algunos otros, muy raros. Pero con la resurrección del alma es suficiente para que tengamos el derecho de ingresar a la eternidad, al reino de los cielos, de que hablan las Escrituras. De modo que en realidad hay 3 tipos de muerte: la muerte clínica, la muerte del cuerpo físico, la muerte del ego pluralizado en el infierno, que le llama la muerte segunda, y la muerte mística, que consiste en eso: eliminar por sí mismos los agregados psicológicos. El proceso de eliminar estos elementos psicológicos comienza por el descubrir. Necesitamos descubrir los agregados psicológicos. Repito, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Descubrir. Eso quiere decir que percibimos con el estado de alerta que esos defectos viven dentro de nosotros. Eso es el descubrir. El siguiente paso es el de comprender. Nunca debemos de condenar ni justificar los defectos, comprenderlos. Si nosotros condenamos los defectos, entonces ellos se esconden en los recovecos de nuestro mundo interior. Si lo justificamos, entonces crecen más. Así es que nunca hay que condenar ni justificar un defecto. Entonces, al no condenar ni justificar, surge un tercer factor que se llama comprensión. Entonces el defecto no puede escapar a la comprensión. La comprensión los va aniquilando a los defectos, los va debilitando, los va sacando de su actividad común y corriente. Esto es, si alguien está a punto de agarrarse una rabieta y se da cuenta, de inmediato comprende al defecto de la ira y ya no puede actuar, porque es frenado por la fuerza de la comprensión. Y así con todos los defectos. En la medida en que no les permitimos actuar, entonces ellos comienzan a debilitarse y comienzan a salir de su campo de acción. Cuando ya el defecto está fuera de su campo de acción, cuando ya está aislado, entonces la Madre Divina de cada uno de nosotros lo fulmina al defecto. Así es como mueren los defectos. Lo descubrimos, lo comprendemos y la Madre Divina los mata, los fulmina, los convierte en polvo. Es el proceso de la muerte mística. Mediante esa muerte mística evitamos bajar a las regiones inferiores, a la oscuridad, a las tinieblas exteriores, a los mundos soterrados llamados infierno. De modo que no debemos atenernos a que la evolución va a hacer algo por nosotros desde el punto de vista interno. La evolución hace que los cuerpos nazcan y se desarrollen. Eso es la evolución.
Así es que cuando termina el ciclo de vidas y muertes, entonces ya no tenemos ninguna oportunidad de transformarnos. Muchas personas comienzan su trabajo interno antes de que concluya el ciclo de las 108 vidas. Aquellos que ya llegan a la última vida, los podemos ver claramente. Son personas sumamente insensibles. Son personas que cometen graves delitos, como el asesinato, por ejemplo, y no sienten el menor remordimiento. Siguen viviendo tranquilamente. Esos son lo que la Biblia llama los perdidos. Ya no tienen salvación posible. Ya no tienen la posibilidad de transformarse íntimamente. De modo que en todas las culturas, en todas las civilizaciones que han existido, ha habido los involucionados, aquellos que vivieron su ciclo y no se transformaron íntimamente. De modo que todas las enseñanzas de los grandes maestros, como Moisés, Buda, Jesucristo, coinciden en la necesidad que tiene el ser humano de transformarse, de eliminar sus propios defectos. Ese es el verdadero significado de la religión. La enseñanza religiosa no es algo para fanatizarse, es algo para cumplirlo. Por ejemplo, Moisés dio un código magnífico para la transformación íntima. Se llamaba los 10 mandamientos. Todos los profetas que vinieron después de Moisés enseñaron lo mismo. El cambio del nivel de ser. Así es que el verdadero significado de la religión es ligarse nuevamente con la divinidad, porque todos sabemos que al comienzo de la humanidad todos vivíamos en conexión con Dios y éramos inmortales. Por eso cuando Adán y Eva cometieron el delito de comer el fruto prohibido, es decir, de usar el sexo para fornicar, Dios les sentenció cosas como: ahora conoceréis la muerte. Eso significa que antes de eso no conocíamos la muerte, éramos inmortales. De modo que si queremos volver a conquistar la inmortalidad, necesitamos eliminar los factores psicológicos de la mortalidad, del delito, del pecado, como quiera decirse. Todo aquel que elimina de su vida el delito, el error, el pecado, se vuelve inmortal. Es decir, vuelve a unirse con la divinidad. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Así es que necesitamos volver a unirnos a la divinidad. Necesitamos reconquistar ese factor extraordinario llamado la inmortalidad. Así es que necesitamos abandonar definitivamente los procesos evolutivos e involutivos de la naturaleza para poder alcanzar la inmortalidad. Todo lo que está metido dentro de esas leyes espiraloides llamadas evolución e involución, definitivamente van a parar al infierno. Ese es el destino final de todos aquellos que no quieren trabajar sobre sí mismos para cambiar su nivel de ser, que están muy contentos
con sus defectos, con su lujuria, con su codicia, con su envidia, con su pereza. Esos son candidatos seguros al descenso, a la involución y a la muerte segura. Y eso es lo normal para las multitudes humanas. Lo extraño, lo exótico es encontrar a alguien que quiera salirse de esa condición puramente natural. Los impulsos naturales nos conducen inevitablemente a la destrucción. Por eso es que las personas, cuando cumplen su ciclo cronológico de 70 o 80 años, ya están en un estado deplorable. ¿Cómo es que se le llama ese estado? Senectud, vejez, decrepitud, todo eso. ¿Por qué? Porque han vivido dándole gusto a los impulsos naturales, especialmente al impulso sexual. Eso quería explicarle con relación a eso de la evolución y la involución natural. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Mahoma, Alá y Jesucristo, ¿qué relaciones tienen? ¿A quién se le dice Alá? Esos son los maestros que pertenecen al círculo interno de la humanidad. Alá para los musulmanes es la divinidad. ¿Y Mahoma? Su profeta. Así dicen las leyendas del Corán. Unos dicen Alá, otros dicen Jehová, otros dicen simplemente Dios, y creen que se trata de alguna persona, de alguien que está por algún lugar y que es el dueño de todo y que castiga y premia y cosas por el estilo. En realidad los dioses santos ni premian ni castigan a nadie. Los seres humanos sufren por efecto de sus propios errores, de sus propios defectos. No es que Dios les castigue, porque entonces tendríamos que aceptar un Dios algo como muy vengativo o como muy parecido a nosotros mismos, que queremos tomar venganza de todo lo que nos hacen o dicen. Cuando nos hacen un insulto, ¿qué es lo que hacemos? Vengarnos, tomar venganza. ¿En qué forma? Insultando peor. Entonces no podemos creer que haya algún Dios que tenga esa actitud hacia nosotros, que nos esté vigilando a ver qué es lo que hacemos para premiarnos o para condenarnos. Eso no es. Todos nuestros problemas existenciales se generan de nuestras propias actitudes, de nuestra propia conducta. Hablabas al principio de condenar y justificar un defecto. Entiendo muy bien lo que es justificar, pero ¿en qué consiste exactamente condenar un defecto? Un ejemplo. ¿Cómo se puede condenar un defecto? ¡Ay, que no puedo acabar con esto de enojarme! Caramba, siempre todo me da enojo, todo me da rabia. Eso es condenar. Pero es muy similar a justificar, ¿no? Justificar es decir, bueno, como soy humano tengo que tener defectos. Soy humano, no soy un Dios. Eso es justificar. Sí. Así es que ni condenar ni justificar el defecto. Comprenderlo. La comprensión de un defecto nos lleva a establecer intelectual y emocionalmente qué es lo que ha significado en nuestra vida tal o cual defecto durante 30, 40 o 50 años. Entonces percibimos toda la gravedad, todo lo peligroso que es vivir con esos demonios adentro. Las cárceles están llenas de gente que, obedeciendo a sus defectos, han matado, han robado, han violado, han cometido todo tipo de delitos siguiendo a sus defectos. Por eso decimos que son peligrosos. Hay gentes que destruyen a otras personas
Hay hombres que destruyen a su mujer y a sus hijos con sus celos o con su ira o con su lujuria. Normalmente las mujeres esperan que el hombre sea fiel como ellas lo son. Cuando se dan cuenta de que no es así, entonces ellas también parten para la venganza, que se pierden. Ellas también. Muchas mujeres se pierden por estarse vengando de los maridos adultos. Todo ese orden de cosas espantosas, diabólicas, viven dentro de las personas. Los factores fundamentales de toda la tragedia humana están dentro de cada persona. Son sus propios defectos, sus propios demonios. ¿Sí? Otra pregunta. El profeta Mahoma en Jerusalén ha desaparecido, ha subido al cielo, y Jesucristo en Jerusalén sí está. El Jesucristo es el cristianismo, Mahoma es el otro lado de verdad. Y es que ahí impera la ley de Yahvé. ¿Hay algún secreto en Jerusalén? Ahí impera la ley de Yahvé, te estoy diciendo. La ley de los judíos. Entonces los judíos creen que Jerusalén es la tierra prometida y que les pertenece. Y todo el que surja por ahí tratan de aniquilarlo. Mucho se habla de la ley del karma. Y la mayoría de la gente creen que el karma es algo que lo maneja Dios, es decir, la divinidad, y que se lo aplica a los seres humanos. Y no es así. La ley del karma es la ley de las compensaciones, es la ley de las causas y los efectos. Si alguien mete la mano en el fuego, ¿qué pasa? Que queme le duele, ¿no? ¿Tiene Dios la culpa de eso? Absolutamente. Entonces ese es el karma, causas y efectos. Lo que padecemos, lo que sufrimos, es el efecto de causas anteriores. Normalmente cada vida es el resultado de la anterior, con sus consecuencias buenas y malas. Hay gentes que cometen tantos delitos en una vida que en la siguiente vida vienen llenos de dolor, de sufrimiento, de amarguras. Lo tienen a pagar. Sí, eso es pagar. Meter la mano al fuego y quemarse, eso es el calvo, la quemadura. El dolor. Así es el orden de las cosas. Nadie sufre porque Dios es malo o porque a Él solo le corresponde. Dicen así, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Solo a mí, solo a mí. Y hay miles de personas, millones diciendo eso. De modo que no hay nada injusto en lo que le acontece a los seres humanos. Todo es el resultado de nuestros propios errores. Pero la ley del karma no está sola, está acompañada por su gemela, que es el dharma. Entonces todo aquello que hacemos correctamente, todo aquello que hacemos para favorecer a otros, genera el dharma. Entonces hay muchas personas que han dado la vida por otros, y eso tiene su recompensa. Entonces cuando vuelven esas personas, vienen con su dharma, es decir, con cosas muy buenas. El karma es lo contrario, hace que la gente venga con cosas muy malas, sufrimiento siempre, amargura, dolor, fracaso, tristeza y hasta la muerte misma. Los esoteristas han descubierto que ese presidente que asesinaron en Estados Unidos había sido el asesino de un otro presidente anterior en otra vida, porque nada es casualidad, nada en la vida es casualidad, ni los hijos que tenemos, ni los maridos que tenemos, ni las esposas que tenemos, todo eso encaja dentro de un orden que se llama así causas y efectos.
Maestro, ¿puede haber karmas familiares? ¿Karma familiar? Hay karma familiar, hay karma particular, hay karmas colectivos. ¿Y eso se puede revertir? ¿Se puede subsanar? Se puede revertir individualmente. Porque ¿quién podría revertir el karma de un país, por ejemplo? Pero si una persona se transforma íntimamente, automáticamente escapa del karma colectivo de un país, digamos, o de una familia, o de una sociedad, escapa. Por eso la ley de la transformación se le llama la ley del escape, porque imagínense una cárcel que está llena de presidiarios, y uno de ellos escapa, deja de sufrir los acontecimientos de todos los demás presidiarios, escapa, se sale, se va. Así es que cuando nos transformamos íntimamente escapamos, nos alejamos, ya no pueden alcanzarnos los mismos aconteceres de la gente común y corriente, de modo que las fórmulas esotéricas son llaves para escapar del dolor, de la tragedia, del sufrimiento, de la ignorancia. Todos los que trabajan con las claves esotéricas dejan de ser víctimas y se convierten en héroes y heroínas. Así pues que la historia del esoterismo tiene miles de casos de gentes que escaparon, que fueron a la eternidad, al reino de los cielos. ¿Y el karma tiene algo que ver con la recurrencia? Juntos viven, Es cierto, tiene mucho que ver. tienen mucho que ver. En el caso de la recurrencia, digamos, es como un karma también. No, es que la recurrencia hace que tú pagues tu karma. ¿Por qué? Porque no puedes escapar. La recurrencia te impide que escapes de las circunstancias en que naces y vives. La recurrencia hace que pagues las deudas de tu vida anterior. Te pone en contacto con la gente a quien les debes, con los policías que te cobran. Eso hace la recurrencia. No se puede escapar de la recurrencia, o no se debe. Cuando cambiamos el nivel de ser, desconectamos todas las ataduras, y eso se llama la liberación. Quedamos libres de las ataduras con familia, con personas, con grupos, con pueblos, etc. Y maestro, ¿se puede repetir en una vida, por decir, tiene karma de sano de la anterior vida, y en la siguiente vida puede repetirse lo mismo que ha acontecido en otra vida? Puede cometer los mismos errores, puede hacer lo mismo, y para salir de eso uno, ¿qué puede hacer? Cambiar, vivir de acuerdo con la enseñanza, con los mandamientos, con los códigos hechos para que el ser humano cambie. Todos los maestros han dado sus códigos, y son códigos para delincuentes. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Yo no vengo a buscar justos. ¿No es cierto que lo dijo? Textual del Evangelio de Cristo. No vengo a buscar justos. Es decir, su enseñanza no era para los justos, sino para aquellos que estaban en delito. Así es que por eso decimos que las enseñanzas de los maestros son códigos de regeneración, es decir, códigos para gente que está mal. Si vamos, por ejemplo, al planeta Venus o al planeta Marte, o a cualquiera de los otros planetas de nuestro sistema, no encontramos ningún tipo de religión. Ya no necesitan ningún tipo de código religioso, porque ellos en sí mismos ya son el propio código. Es decir, donde quiera que van, todo lo que hacen, todo lo que dicen es de acuerdo a lo que dicen los códigos. Acá en nuestro planeta tenemos miles de religiones,
todas ellas tergiversadas. El budismo ya está tergiversado, el cristianismo, el maometanismo, todas esas religiones ya están tergiversadas, ya se han vuelto fanatismo. Sin embargo, siguen diciendo que son cristianos, que son budistas y que son islámicos, etcétera, etcétera. Pero todo ya está tergiversado. Por eso ya es el fin. Por ejemplo, esa idea del cristianismo vulgar, que dice que Jesucristo se echó encima todos los pecados de la humanidad, totalmente falso. Yo nunca escuché a Jesucristo decir, yo me estoy cargando con todo el karma de la humanidad. Él dijo, porfiad a entrar por el camino estrecho y difícil que conduce a la luz, porque muchos querrán entrar y no podrán. Si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no conocerás el reino de los cielos. No, que de dónde inventaron eso. Imagínate cómo estaría el cielo si toda esa gente entrara. Como dicen los católicos, que Dios lo tenga en su santa gracia. Todo eso es falso, es fanatismo, imaginación subjetiva. Pero la interpretación que yo le doy a esto que dice, digamos, la religión católica, es que Él murió por los pecados de todos los hombres, pero no para que se vayan al cielo, sino para que tengan una oportunidad más, Señor.